Allí en Salmos capítulo 30, versículos 4 y 5, dice David: Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces acá el salmista lo que está haciendo es que su pueblo debe alabarle y cantarle, ¿sí? Porque el Señor nos ha separado para Él, nos ha declarado santos, ¿sí? Apartados del mal para Él. Y acá, como dice su palabra, dice en el versículo 5, dice: porque un momento será su ira, pero su favor durará para toda la vida. Más que agradecidos al Señor de poder tener su bendición para toda la vida. Y dice que en un momento, dice, será el lloro, sí, en un momento tendremos angustia, aflicciones, pero el Señor nos dará la victoria, dice, y a la mañana vendrá la alegría. Entonces, más allá de la situación en la que estemos, que en esta noche le podamos alabar y bendecir su nombre. Dios les bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Ya no soy esclavo del temor.
Jesús, amado Dios, te damos gracias por estar aquí presente, amado Señor, a tus pies, en presencia de mis hermanos, tus hijos amados, aquellos que tú escogiste para salvación, Señor, aquellos que tú señalaste desde la cruz del Calvario, Señor, de tu Hijo amado para salvación por medio de su sangre bendita, Señor. Toda tu sangre, amado Jesús, fue derramada para remisión de todos nuestros pecados, mi Señor. Cuán grande, Dios, ha sido tu amor, Señor, que aún siendo pecadores, Dios mío, has enviado a tu Hijo al mundo, mi Señor, para perdonar todos nuestros pecados y así llevarnos junto a ti por la eternidad. Por eso estamos a tus pies, Señor, como tu iglesia, Señor, la que tú pronto vienes a buscar, Señor, para rendirte honra, honor y loor solo a ti, amado Dios, a tu Hijo Cristo y al Espíritu Santo, amado Señor. Dios mío, en esta hora te ruego seas tú, por medio de tu Santo Espíritu, calmando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, preparándolo, Señor, como una buena tierra, Señor, para que cuando tú implantes tu semilla santa, Señor, tu simiente santa, tu palabra, Señor, esta caiga en buena tierra, Señor, y lleve mucho fruto para la gloria de tu nombre y para la bendición de nuestras vidas, Señor. Amén. Amado Dios, te ruego que bendigas a mis hermanos que están hoy aquí presentes, Señor, y te rogamos por aquellos, Señor, que no están por diferentes motivos, Señor, que tú conoces, no están allí donde ellos se encuentren todos juntos, te rogamos que tú allí les envíes, Dios, de tu bendición y de tu vida eterna, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amén, hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Hechos. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Señor ya ha ascendido en esta instancia del libro de los Hechos. Ya vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, allí reunida en el aposento alto, y ahí comienza a rodar la iglesia primitiva, la iglesia ya dirigida por los apóstoles, ¿verdad? Aquellos que le dieron tanto trabajo al Señor, aquellos que abandonaron su ministerio, se fueron a pescar una vez, entre ellos estaba aquel que lo había negado, y el asunto que por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, ahí comenzó a estar en pie la iglesia apostólica, de la cual formamos parte nosotros también por la gracia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues bien, ahora estamos en el capítulo 3. Comenzamos, usted se va a dar cuenta que hay un protagonista en la palabra, usted lo va a ver como un héroe de la iglesia, el cual es Pedro. Aquel que era impulsivo como discípulo del Señor, aquel que 2 por 3, hablando en pedrense, metía la de andar, o metía la pata, puedo hablar entre ellos así, que hacía cualquier barrabasada, que le daba mucho trabajo al Señor. El asunto que usted ve cómo Dios es poderoso para transformar a quien Él quiere y usar a quien Él quiere en su obra. Maravilloso es el Señor y grande es su poder. Y usted va a ver, lea, estudie, medite, regocíjese en el libro de Hechos, ver las andanzas de Pedro, allí ya como líder, primer líder de la iglesia cristiana. Estamos en el capítulo 3, ¿sí? Vamos adelante en la lectura. Vamos a leer del versículo 11 en adelante, y dice así. En los versículos anteriores, ¿sí?, Pedro y Juan se dirigían al templo a orar y se encontraron habían puesto allí a un hombre que era cojo de nacimiento, paralítico, desde el vientre de su madre fue paralítico, y lo ponían ahí para que él, pidiendo limosna, sustentara su vida, ¿verdad? Entonces se toparon, Pedro y Juan se toparon con que estaba mendigando, y por la gracia y obra de Dios sanaron a este cojo de nacimiento, el cual entra al templo asido de Pedro, imagínense, de brazo cada uno, saltando y glorificando. Se armó un alboroto, como decimos, de la gran 7, ¿sí? Y en esto estamos, versículo 11. En la prédica de Pedro, primera prédica de Pedro. Anímese, el Espíritu Santo un día puede hablar por su boca. Es más, yo le digo que un día Dios quiere hablar por su boca. No se trata si Dios quiere predicarle a miles. Vieron que ellos fueron fieles predicándole a uno que estaba ahí, que para el mundo era un desecho humano, ¿verdad?
pero para Dios había sido escogido para la salvación. Dios no solamente quería sanar sus pies, quería sanar su alma del pecado, y usó a Pedro y a Juan para predicarle. Y al poquito rato, resulta que estaban ahí hablándole a miles. O sea, no se trata de la cantidad, sino se trata de que nosotros seamos fieles a Dios en comunicar el mensaje del Evangelio. Ese es nuestro deber como iglesia. Amén. Pongámonos en las manos del Señor. Aquí estamos en el discurso de Pedro, en la primera predica de Pedro, versículo 11. Dice: teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a hacer un énfasis y repetir el último versículo, porque todo el texto hace un énfasis, se apoya en este versículo, ¿verdad? Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues bien, obvio que vamos a hablar de arrepentimiento y conversión. No sé si va a ser una prédica muy atractiva, si se va a ver muy contento, saltando, danzando como este cojo danzó allí al entrar al templo. Capaz que, si Dios quiere, usted se va a ir contento. Pero ya el título dice que no da para mucha risa, ¿me entiende? Porque vamos a hablar de arrepentimiento y conversión. Entonces, es bueno que para poder entender un texto nosotros le hagamos preguntas al texto, ¿verdad? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es convertirse? Todo esto tenemos que aprenderlo para poder ver de qué está hablando Pedro acá. ¿Qué es lo que está refiriendo Pedro a esta gran multitud que está ahí a sus pies? ¿Qué implica el arrepentimiento? ¿Qué implica la conversión? ¿Entiendes? Entonces, el texto de hoy tú lo estudias y vas a ver que hace un especial énfasis. Ahí en el último que leí, en el versículo 19, dice que así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Entonces, para entender el verdadero significado del texto, es necesario que comprendamos el significado de ciertas palabras, como por ejemplo arrepentirse, ¿verdad? Es necesario. Yo hago el sermón con un diccionario, y cuando leo la Biblia estoy con un diccionario, ¿saben? Y si una palabra no sé bien el significado, la busco y me la aprendo para comprender. Estamos para aprender. ¿Amén? Entonces, arrepentirse, del griego que es metanoeo, que significa pensar diferente, es decir, sentir remordimiento por lo hecho. Y el término griego lo que traducido del arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. ¿Sí? ¿La va agarrando? Convertirse, en griego es epistrefo, que significa revertir. La idea es traer de vuelta al amor de Dios, aquel que se ha descargado. Amén. Entonces, a mí me gusta porque hay un ejemplo de Pablo cuando habla de la conversión que quedó grabado en mi interior. Es muy corto,
Tal vez por eso, porque no me costó mucho trabajo con mi mente finita captar esta enseñanza de Pablo sobre la conversión. Me gusta el Efesios que da ahí en Efesios capítulo 4, versículo 28, que dice así: escrutaba no hurte más. O sea, en cambio, ¿sí? Una vuelta. ¿Amén? Sí, escrutaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para, dice, que tenga que compartir con el que padece necesidad. Eso es una conversión genuina. ¿Entienden? Aquel que de la noche no lo es, sino que ahora trabaja para tener que compartir con aquel que padece necesidad. Una conversión espléndida y absoluta. Siempre me quedó grabado ese. De eso se trata. Eso es una conversión. Entonces, quiero decirte que el arrepentirse y el convertirse nos corresponde a nosotros. Ahora, el borrar nuestros pecados, solamente uno lo puede hacer, y lo ha hecho muy bien, y ese es Dios. Y de todo esto vamos a hablar, porque el texto requiere este mensaje. En Isaías capítulo 1, versículo 18, dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y entonces estemos a cuenta. Dice: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sabes? Lo que Dios quiere es que tú llegues al conocimiento de Él, de que Él no es como un ogro esperando tras una puerta para castigarte. ¿Sabes? Quiero decirte que todo el castigo que llevan tus pecados fueron sobre Jesús. Clarito. El Señor en su palabra nos enseña que el castigo de nuestra paz, Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo el castigo que tu pecado requería fueron sobre Jesús. ¿Entiendes? Fue sobre Jesús. Así que podemos acercarnos al Señor con confianza, avergonzados sí, pero siempre sabiendo de que primeramente Él es un Padre bueno, que Él nos ama, que Él está esperando con los brazos abiertos como esperó el hijo pródigo, ¿viste? Que desperdició todo. Bueno, eso somos nosotros, hermano. No te pienses que tú y yo somos muy diferentes al hijo pródigo. Pero quiero decirte, en nombre del Señor, que tu Padre está expectante con los brazos abiertos para que tú te vuelvas. Esto es lo que quiere decir acá en Isaías. Si tus pecados fueron, porque a veces nos avergonzamos, mira que son tan grandes, tan negros, tan rojos, le ponemos colores, ¿verdad?, a nuestros pecados. Sí. Y con tu pecado ofendiste a Dios, al corazón de tu Dios. Pero acércate nuevamente a Dios, que Él es amplio en perdonar. ¿Entiendes? Por eso dice: si fueran como blanca, como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nuestro buen Dios. Solo Dios puede quitar el pecado que nos separa de solamente Dios. Nosotros no podemos hacer nada para quitar nuestro pecado. Solamente Dios. Amén. Entonces, Él es el que nos limpia, nos enseña su evangelio por medio de su Hijo Cristo. El apóstol Pablo enseña muy bien, lo detalla, ahí en 2 Corintios 5, 19, siempre lo digo y repito. ¿Para qué? Para que entre sus corazones. Que Dios, dice así, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Pero ahora me gusta cómo explica bien en el versículo 21, que dice así: ¿cómo lo hizo el Señor? Al que no conoció pecado, porque Jesús murió no por nuestros pecados, no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Dice así: al que no conoció pecado fue el santo a la cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sobre sus hombros fue los pecados de todos nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Jesús entregó su vida, debía entregar su vida. Porque la justicia de Dios reclamaba que la paga del pecado es muerte. Y al cargar con su pecado, Él tenía que morir en nuestro lugar. Él es el Cordero de Dios. ¿Está entendiendo ahora? Él es el Cordero de Dios, verdaderamente, que quita el pecado del mundo. A través de Jesús, Dios borra todo nuestro pecado. Él recibió el castigo. ¿Entiendes? Entonces, no espere de Dios castigo, no. Condúcete a Él en arrepentimiento, en un genuino arrepentimiento. Conversa con tu Dios. ¿Entiendes? En el texto vemos que Pedro está exhortando a
gran multitud reunida allí porque estaban asombrados, ¿verdad? Porque un gran milagro, un portentoso milagro. Todo el mundo conocía a este hombre que era famoso porque estaba en un lugar muy público. Yo me acuerdo de mi niñez que conocía a una persona muy pública que era renga, se llamaba Amanda, la renga Amanda, y todos de mi época, y más viejito que yo, conocían a ese personaje porque era un personaje público. Y le decíamos así con cariño, pues yo me acuerdo, nunca le falta respeto, la conocíamos por la renga Amanda, una persona archiconocida en la ciudad de Las Piedras, ¿entiendes? Y también era un personaje muy conocido, y al ver recibido esa sanidad tan tremenda, entonces llamó la atención a muchísima gente, miles de personas vinieron a ver cómo había sucedido este milagro, cómo Dios tiene sus medios, ¿verdad? Amén. Amén. Y sus herramientas. Entonces, Pedro está ahí con una multitud que lo rodea y él entiende, ¿verdad? Él como que olfatea, pesca, que la multitud está poniendo los ojos en Pedro, está poniendo los ojos en Juan, como que ellos fueron autores, como por su piedad y su poder, ellos hicieron ese milagro. Pero lo olfateó así en el aire y se dio cuenta de que verdaderamente la multitud estaba poniendo los ojos en él. Entonces, recordemos cómo fue el asunto, cómo fue la sanidad. Pedro le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, mas en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y lo tiró así de las manos y el que no podía pararse de pie, quedó durito y saltaba y danzaba entrando al templo, ¿verdad? Eso fue, ¿verdad? Le dijo en el nombre de Jesús de Nazaret, y así fue que se hizo ese tremendo milagro, por lo cual miles de personas se agolparon en ese pórtico de Salomón allí para ver qué más tenía Dios para ellos, ¿no? Entonces Pedro detecta esto y ahí comienza la exhortación. Versículo 12. Vamos de vuelta a la lectura. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Pero ¿por qué poner los ojos en nosotros como si por nuestro poder y piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis. Estoy haciendo énfasis en repetir porque quiero que vea cómo fue el primer discurso, la primera prédica de Pedro, y a través de esa prédica se convirtieron miles de almas, ¿entiendes? Amén. Fíjate, pon atención, ¿cuál era la prédica de Pedro? Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, que era muy famoso entre vosotros, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, ¿qué hizo Pedro? Desperdió la atención que estaba posando sobre él y Juan, es todo sobre Dios. Amén. A él la gloria. Amén. ¿Entiendes? Solo a él la gloria. Amén. Desde el principio de tu misterio, acuérdate, toda la gloria es para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ojo con esto. Dios te da todo su amor. Ahora la gloria es solo para Él. No busquemos glorias a través de la exposición de ningún ministerio. Por más que seas usado por el Señor, acuérdate, no te hagas grande, engrandece a Dios. Y esto fue de lo que tuvo especial cuidado Pedro desde su principio. Y más por eso, en esta humildad que fue usado tan grandemente por el Señor. Ahora vemos por qué la sombra de Pedro sanaba a las personas. ¿Viste? ¿Me entiendes por qué era? Entonces, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Entonces, él les predicó que la curación de ese cojo de nacimiento no había sido cosa de ellos, sino que había sido todo en el nombre de Jesucristo por la fe en la preciosa obra
de Jesucristo de Nazaret, ¿verdad? Entonces, Él los confrontó directamente con la atrocidad que ellos habían hecho. Esa fue la primera. Usted observó, yo se la repetí. Él los confrontó directamente con su pecado. Él no les cantó un verso, no les danzó, no pidió una flauta, ni guitarra, ni tambor. Le dijo directamente, mirándole la cara, el rostro de ellos, realmente la atrocidad, el gran pecado que ellos habían hecho. La famosa prédica de Pedro, por la cual, usada por eso, se convirtieron miles de personas. No necesitamos predicar mentiras. Dios no quiere que prediquemos mentiras, sino que prediquemos su palabra, su evangelio de verdad. ¿Sabes? Él dijo que negaron al santo, al justo. Mire que ellos lo que podían haber hecho, en vez de convertirse, podía haber dado una piedra a cada uno. Con una pedrada a cada uno ya quedaban todos sepultados ahí. Pedro y Juan. Mira que no es fácil predicar. Muchachos, tú te paras delante de personas y mira que no todos están contentos contigo. Mas tú tienes que seguir predicando en el nombre de Jesús. Y esto fue lo que hizo Pedro. Le dijo, cara a cara, ustedes negaron al justo y lo mataron al autor de la vida, a quien Dios había resucitado de entre los muertos, y fueron testigos. A ver, ¿cómo te sentirías vos si te acusan de homicidio? ¿Cómo te sentirías? Pero fue esto lo que hicieron. No, yo no voy a él porque parece que como el pastor siempre me acusa de él. No, no te acusa, es la palabra de Dios la que sí te acusa de pecado. Sí, porque ¿sabes qué? Porque eres pecador. Porque somos pecadores. Mira, ruega a Dios, porque vamos a comenzar a estudiar sistemáticamente el libro de Romanos, la carta de los Romanos. Y te vas a caer de espalda, porque vas a tener que ser valiente para venir vez tras vez a escuchar la prédica. No es fácil. Porque los primeros capítulos acusa directamente al hombre de pecado. Una acusación directa sobre nuestro pecado. No es fácil escuchar esto, pero tan necesario es. Porque es verdad. Es verdad. Entonces le dijo además que fue a través de la fe en el nombre de Jesús que ese milagro había ocurrido. El cojo fue sanado por la fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y les exhortó diciendo, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Fíjate la prédica de Pedro. Entonces, yo entiendo, meditando, razonando el texto, que nosotros, así como aquellos que estaban escuchando con mucha valentía el primer discurso de Pedro, la primera prédica de Pedro, así nosotros como ellos tenemos necesidad de arrepentimiento y conversión. La palabra no caducó, ¿sabe? Una vez soltada por el Espíritu Santo de la boca de Pedro, fue para aquella iglesia y para nosotros hoy aquí reunidos. Nosotros, tú y yo, tenemos necesidad de arrepentimiento y conversión. ¿Lo entiendes? Es clarito. Este es el mensaje que el Espíritu Santo tiene para ti. Arrepentimiento y conversión. ¿Sí? Quiero enseñarte que todos los predicadores, todos, no falta uno, te puedo decir, pasando por todos los profetas, por Juan el Bautista, mismamente nuestro Señor Jesús, Pablo el apóstol, todos predican sobre el arrepentimiento y conversión. ¿Te acuerdas? La prédica de Juan no era muy elocuente: arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. ¿Cómo comienza Jesús su ministerio? Tomando las palabras de la boca de Juan. Arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira que esto va en serio. Amén. Esa es la verdad del Evangelio. Todos nosotros hombres debemos de arrepentirnos y convertirnos. ¿Saben? Esa es la voluntad de Dios. Porque si no logramos esto, vamos un día a ser rechazados por Dios. Y el juicio, su juicio, va a venir sobre nuestra vida. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo termina el texto? Para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. ¿Cuántos deseamos tiempo de refrigerio, verdad? ¿Cuántos necesitamos tiempo de refrigerio? ¿Cuántos oramos? Señor, que venga alguna madura, no tantas verdes, ¿no?
Hablando, como yo digo en pedrense, vio que nosotros a veces tenemos un léxico especial, pero queremos decir esto lo mismo. Señor, necesitamos tiempos de refrigerio, deseamos tiempos de refrigerio, ¿verdad? De esto habla el texto, ¿sí? Y dice que Dios nos lo quiere enviar, tiempo de refrigerio. Pero hay condicionantes para eso. ¿Sabes? Somos necesitados de Dios. En Proverbios 3:8 dice así en tu Biblia y en la mía: cuando Dios derrama de su presencia en nuestra vida, cuando sentimos la presencia del Espíritu Santo, cuando tenemos un encuentro con el Señor, eso, ¿sabe qué? Es un refrigerio, ¿sabe? Es un refrigerio para nuestra alma, para todo nuestro ser. Ahí en Proverbios 3:8 dice así: porque será medicina a tu cuerpo, dice, y refrigerio para tus huesos. La presencia del Señor, ese refrigerio que solamente el Señor nos puede dar a nuestra alma, solamente Él, ¿sabe? Ningún predicador de turno, ninguna denominación, ninguna iglesia. Eso viene solamente de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Es una promesa. ¿Me entiendes? Entonces, el texto de Dios nos enseña que esto no va a suceder. Ese refrigerio que estamos esperando, que Dios lo quiere dar, esto no sucederá hasta que nosotros no practiquemos el arrepentimiento y la conversión. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es muy clara la palabra de Dios. Es muy clara. ¿Sabes? Por eso las palabras clave que estamos estudiando hoy es arrepentimiento y conversión. Te lo dije en principio. No son palabras muy simpáticas, pero que enseñan mucha riqueza de parte de Dios. ¿Sí? Lo que significa literalmente, como yo te dije, el ejemplo de Pablo, el que roba no roba más. O sea, significa literalmente, medio criollo, volverse atrás. Darse vuelta completamente, ¿viste? ¿Entendés? Convertirse en otra persona. Por eso el apóstol predica ahí en Corintios: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, un nuevo hombre, una nueva mujer, creado según Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay que entender que no es solo confesar nuestras faltas, nuestros pecados al Señor, sino que tenemos que en realidad ensayar un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de acción. ¿Hemos entendido? ¿Sí? ¿Cómo dice el Señor en 2 de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, escuche bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea que no solamente confesar, sino hay que convertirse, salir del mal en que estábamos. Vimos que eso ofendía a Dios, que eso lastimaba a mis hermanos. Tenemos que salir de ahí. Una vez que lo confesamos, estamos diciendo, soltamos ese pecado, nos libramos de él, ¿sí? Y no lo buscamos de vuelta, no lo agarramos de vuelta. ¿Estamos entendidos? Amén. Entonces dice: y orar y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todos conocemos, como dice el Señor en Hebreos 12:1, ¿no? Sí, ¿se acuerdan? A ver. Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios en la majestad de las alturas. El mensaje del Evangelio es el mismo en todos los capítulos de la palabra de Dios. Amén. Arrepentimiento, conversión, despojarse del pecado. ¿Entiendes? Porque somos hijos de un Dios santo que aborrece el pecado. Que aborrece el pecado. Amén. Entonces,
El texto nos está diciendo que es posible, ¿sí?, experimentar tiempos de refrigerio. ¿Usted necesita tiempo de refrigerio? Usted tiene que entender que Dios quiere darle refrigerio, que usted está necesitando. Pero el primer paso para que eso sea soltado de parte de Dios es un genuino arrepentimiento de nuestra parte. El primer paso lo tengo que dar yo. Arrepentido. Arrepentido. Todos los días. De todos los pecados. ¿Saben? Es muy lamentable que en la iglesia se predique un evangelio muy liviano, un evangelio diseñado para entretener o para divertir, mayormente a los jóvenes. No voy a dar dirección ni nombre, pero esto es lo que pasa en la iglesia hoy. Paso por de frente a una iglesia, tenían a un montón de jóvenes danzando y bailando, pero ¿acaso para conquistar el mundo tenemos que volvernos el mundo? La iglesia tiene que volver el mundo, así que los jóvenes van al baile de fin de semana. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mis hermanas, que eran ya señoritas, iban al baile el fin de semana. Así que queremos decir que nosotros tenemos que convertirnos en el baile de los jóvenes para el fin de semana. ¿Esa es la iglesia del Señor? ¿Esa es la iglesia santa que viene a buscar? ¿Ese es el evangelio que está escrito acá en la palabra de Dios? De eso tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. A danzar, a bailar, eso es. O a arrepentirse y a convertirse. Dígame usted, a ver, ¿qué es lo que hay que enseñar a la iglesia? ¿Hacer una pista de baile? No, lo digo esto con dolor, hermano. Porque en esto se ha convertido la iglesia hoy. Y esto es lo que reclaman cada vez más y más los congregantes. Y no solamente los jóvenes, aún personas grandes reclaman que la iglesia sea un parque de diversiones. Pero que no se hable de pecado, porque si no salimos todos ofendidos. ¿Y viste la predica de Pedro cómo fue? Sí, pecaste y este fue tu pecado. ¿Para qué decía? Para que se arrepintieran. No le decía Pedro mofándose, se lo decía en la cara, para que tuvieran un momento de arrepentimiento, se diera la verdad y les impactara. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Sí, la verdad es que somos pecadores y que tenemos un Dios que perdona pecados, que borra nuestras rebeliones, nuestras maldades, solamente por fe en la obra de Cristo Jesús. Hermano, ese es el evangelio. Pero entonces nosotros a la iglesia tenemos que recurrir a la diversión para hacer el divertimiento de los jóvenes en fin de semana, no, pues si no se van a aburrir, ¿verdad? Queremos jóvenes chispeantes, alegres, ¿verdad? Con mucho jolgorio y van de cabeza al infierno, porque nunca jamás, ¿verdad?, se arrepintieron. Nunca le enseñamos lo que es la conversión. Nunca le enseñaremos sus pecados, ¿verdad? ¿Saben? La iglesia que habla de arrepentimiento y conversión no somos tan numerosos. Nunca vamos a ser numerosos en una iglesia que se habla de arrepentimiento y conversión. Eso lo tengo por seguro. No divierta a nadie. No es vendible el evangelio de eso. ¿Entiendes? Pero esa es la verdad del evangelio. Todos los predicadores, todos los profetas se llenaron la boca. Te nombré a Isaías, pero te puedo nombrar a muchos más. Todos hablaban de arrepentimiento, porque el mismo Espíritu Santo reclama arrepentimiento del hombre y su conversión. Todos los apóstoles, nuestro Señor también, predicaba el arrepentimiento. Nosotros como iglesia, ¿de qué vamos a hablar? Sino del pecado y del arrepentimiento. Entonces, tenemos que leer más la palabra. Por eso estamos en una lectura día a día. ¿Le está leyendo, hermano? Ya vamos hoy en el capítulo 7. ¿La habéis leído? Si no, apréndase en la lectura. Debes de aprender de la palabra de Dios. Y mira que lo que le pasó a Noé no es tan lejano de lo que nos pasó a nosotros. ¿Entiendes? Cada página de la Biblia vos la vas a poder correlacionar por la gracia del Espíritu Santo en ti con tu vida. Mira cómo hacía Pablo.
decía así, porque Dios que dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, primer capítulo de Génesis, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, ¿sí? Amén. Entonces mira cómo hablaba Pablo de su vida y también de nuestra vida. Porque dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Viste cómo ligaba? Eso es. Cada página de la Biblia te vas a notar que está hablando de ti. Quiere Dios que te encuentres en cada página de la Biblia. Habla de ti y habla de su amor. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Mira, yo no busqué a Dios. Te aseguro que tú tampoco buscaste a Dios. Dios te buscó, te encontró en ti. Como lo hizo con el apóstol Pablo, también lo hizo con cada uno de nosotros. Él resplandeció. Nosotros estamos divertidos en el pecado, hundidos. Íbamos de cabeza, éramos hijos de ira, igual que los demás. ¿Lo hemos entendido esto? Así lo dice. Esto es lo que habla, es duro, pero es la verdad. Esto habla el Evangelio de nosotros. Éramos hijos de ira, hijos del infierno. De cabeza íbamos todos al infierno. Llega una puerta que teníamos asegurada, era la puerta del infierno. ¿Tú entiendes? Igual que los demás. Pero ahora nuestro camino es diferente y nuestro fin es diferente. Nuestro camino es Jesucristo y nuestro fin es la vida eterna. Nuestra ciudadanía está en los cielos, donde pronto viene nuestro Salvador a buscarnos. Gloria a Dios por su obra maravillosa. Amén. Amén. Entonces, la conversión es un cambio de una persona en otra distinta. Amén. Pero la conversión viene de la mano del arrepentimiento. Sin arrepentimiento tienes que entender que no hay una conversión genuina. Nadie se convierte si no se arrepiente primero. Si no ensaya una y otra vez, día tras día el arrepentimiento, nadie puede convertirse. ¿Sí? Entonces vamos a concentrar un poquito hoy en hablar del arrepentimiento. ¿Sí? Y yo me hice una pregunta, también se la hago a ustedes. Me gusta preguntar para que razonen. ¿Qué necesitamos para tener un genuino arrepentimiento? ¿Qué necesitamos? ¿Qué pasos tenemos que dar? ¿Qué piensas tú? Número 1. Lo primero que necesitamos es tener convicción de pecado. Un hijo de Dios, aquel que ha sido sellado con el Espíritu Santo, tiene convicción de pecado. Peca y no se mofa del pecado, peca y le duele, porque sabe que está ofendiendo a Dios. Está lastimando a su hermano, pero está ofendiendo a Dios. ¿Sí? Mira, nos sucede lo mismo que le sucedía a David. Vete al Salmo 51 y ve lo que decía este hombre que tiene un corazón conforme a Dios. Decía así, Salmo 51, del verso 1 en adelante. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién es el único que borra el pecado? Dios. Nosotros, por más que queramos, no podemos borrar nuestros pecados. Solamente Dios. Amén. Tenía conocimiento David del Señor, ¿no? Precioso. Dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Te acuerdas como decía Isaías? ¿No? Precioso. Aquí va. La convicción de David de pecado. Versículo 3. Porque yo reconozco mis rebeliones. Amén. Y mi pecado está siempre delante de mí. Amén. ¿Está? Nosotros somos muy expertos en simular. Somos muy expertos en tapar. Si no nos bañamos, nos ponemos desodorante y perfume y salimos a la calle y ya está. Somos hábiles engañadores. Pero a Dios no le vamos a engañar, ¿entienden? Y un verdadero hijo de Dios no pretende engañar a Dios ni a nadie. Él decía así, mira, en humildad. Tenía convicción de pecado. Mi pecado, decía David, está delante de mí. Así, delante de mí. Nunca le dijiste al Señor, Señor, estoy avergonzado en tu presencia porque mi pecado está delante. Estoy avergonzado, Señor. Mi pecado está delante de tuyo.
Eso verdaderamente, eso se llama convicción de pecado. ¿Hoy no habéis pecado vosotros? No le estoy alentando a pecar, pero ¿verdad que hemos pecado hoy? ¿Tenemos de qué arrepentirnos? Amén. De eso se trata, hermano. Tenemos un Dios amplio en perdonar, pero tenemos que ensayar el arrepentimiento y la conversión, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para nuestra alma. Entonces dice así David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él no decía, mira, yo soy el más lindo, el más... Y era un hombre bonito, tengo entendido. No, el más santo, al que todos tienen que mirar, al que todos tienen... No. Fíjate qué testimonio daba así. Porque mi pecado está delante de mí. David no pensaba que nadie lo acusara. Era el mismo Espíritu Santo delante de él, que dentro de él, que lo redarguía del pecado. ¿Entiendes, hermano? Amén. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Mi pecado está delante de mí. Porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, porque la palabra de Dios nos enseña a todos que somos pecadores. Amén. Oye, así, pues somos de Romanos, me encanta, me va a encantar, usted me va a predicar con mucho énfasis, pero ruego que sea valiente. Dice así, Romanos, por cuanto todos pecaron, cuando dice todos pecaron, ¿qué piensa que está hablando del vecino? Está hablando de usted y de mí. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate lo que dice. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Toda la justicia de Dios quiero enseñarte que fue saciada en su Hijo Cristo. ¿Me entiendes? Por eso Él recibió el castigo de todo nuestro pecado, el castigo de todas nuestras maldades. Las pasadas, las presentes y aún las futuras. Porque en Él enseña el Evangelio que tenemos eterna redención. Y gloria a Dios por esa maravillosa obra. Nadie puede hacerlo, solamente Dios. Amén. A través de su Hijo Cristo. Entonces David compone este cántico luego de que él cae en pecado con Betsabé, ¿viste? Y va el profeta Natán y hace como Pedro hizo con estos que estaban ahí, con estos israelitas, estos hebreos que estaban delante de Pedro. Así mismo hizo Natán. Porque el mensaje del Evangelio es eso, te confronta, te debe confrontar con tu pecado, si no, no es Evangelio. Dijo Natán, ¡hey! Y fue suave Natán, si no lee ahí en 2 Samuel 12, fue muy suave Natán. Y vos sabés que había un hombre que tenía una corderita, y empieza a hablar de corderita de bueyes perdido. Hasta que dice, ¿sabes qué? Levanta y dice, ¡hey! Ese hombre sos vos. Ese hombre digno de muerte, ese sos vos. Se la jugó el profeta turno, Era valiente el hombre de Dios. Lo confrontó con el pecado, rey. Y entonces, ¿qué hace David? Se arrepiente, se convierte. Lo que el mismo Espíritu Santo está hablando a cada uno de nosotros. No es que me quite lo velado, arrepentimiento y conversión, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Entonces, David peca, compone este salmo después que es confrontado por el profeta Natán. Después que él le dice ese hombre de tú, se le cayeron las medias a David. ¿Sí? Porque no solamente había pecado, estaba en adulterio con Betsabé, sino que también había planeado matar, el asesinato, o sea, se había convertido hasta en homicida. Tremendo. Tremendo lo que hizo David. Pero sabes, cuando pecamos contra Dios, ofendemos el corazón de Dios, lastimamos a nuestros hermanos, ¿viste? Pero ofendemos al corazón de Dios. Eso sucede cuando tú pecas, cuando yo peco. Ofendo el corazón de mi Dios y lastimo a mis hermanos. Eso fue lo que hizo David y Betsabé. Nuestro Señor ahí, según el Evangelio de San Juan, del capítulo 16, del 7 en adelante, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, dice, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese os lo enviaré.
versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Es el que nos convence, ¿verdad? De pecado, ¿sí? De justicia y de juicio. Es el que nos redarguye, ¿viste? Ese fuego que sentís dentro tuyo por haber pecado. Eso que te hace sentir mal, ¿verdad? Que no te deja disfrutar del pecado, sino que lo lamentas profundamente en nuestro ser. Es el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a experimentar una profunda tristeza. ¿Sabe? No nos vamos a gozar del pecado, sino que experimentamos una profunda tristeza. Y esa profunda tristeza es la que nos lleva a salvación. Vete a tu Biblia ahí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. El apóstol Pablo enseña así esto a los corintios de la iglesia de hoy. Dice así. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Como de que no hay que arrepentirse esa tristeza, ¿viste? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es lo que le sucedió a Judas, ¿te acordás? Él se arrepintió, se entristeció, pero terminó colgado. Se ahorcó. Entonces, si nuestra tristeza no nos conduce a arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento, no tiene ningún valor. ¿Estamos entendiendo? Vos pecás, te entristeces, pero si al otro día estás pensando hacer lo mismo, esto carece de valor, no tiene ningún valor. No conduce a salvación. Que la tristeza por pecar te conduzca a un genuino arrepentimiento. ¿Sí? Eso es lo que enseña el Evangelio. Amén. Que esa tristeza que viene de parte de Dios por el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos de nuestro pecado porque entendemos, sabemos que estamos ofendiendo a Dios, a nuestro Padre. Número 2. Estamos hablando de qué necesitamos para poder experimentar un genuino arrepentimiento. Primeramente, convicción de pecado. Segundo, tenemos que confesar nuestro pecado delante de Dios. Yo ya lo enseñamos una vez esto. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice ahí el apóstol? Si confesamos nuestros pecados, o sea, para confesar nuestros pecados, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos, ¿entiendes? Y ahí confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. ¿Verdad? Cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano verdadero peca, no se goza. Él se entristece profundamente. Mire, y es como una persona que está mal del hígado, ¿viste? O de los riñones, no sé qué duele más. Tiene un dolor profundo en su ser. Y hasta que no va a las rodillas y confiesa su pecado y larga su bocanada de pecado delante de los pies de su Señor, no queda en paz. Un hijo verdadero de Dios no se goza del pecado. Se entristece, se enferma por el pecado, ¿viste? Y solamente se alivia cuando va a las rodillas y lo confiesa. De ahí es que viene el alivio, ¿viste? No te creas que porque lo guardamos, no lo confesamos, eso no te va a traer alivio, eso te va a traer amargura. Una profunda depresión te vas a agarrar. Porque lo primero, ese pecado escondido que llevas ahí, es lo que te está haciendo que tu relación con Dios sea interrumpida. Por la vergüenza de ese pecado ya no oras. Y si no oras, imagínate cómo estás. Pues necesitamos hablar con el Señor todos los días. Necesitamos tener de su presencia. Que su presencia nos impacte. Ser lleno de su gracia cada día. ¿Entiendes? Amén. Y por causa de un pecado no confesado, estamos... Porque el pecado te separa de Dios. ¿Tú entiendes eso? Te separa de Dios. Gánale al pecado, arrepiéntete. Gánale al enemigo. El enemigo está deseando que vos te pierdas. Que vos te enojes con el predicador de turno, que vos tires la chaqueta para todos lados. ¿Verdad? El enemigo no quiere que tú te arrepientas, pero Dios espera que tú te arrepientas. Que tú vuelvas a sus brazos. ¿Sí? Proverbios, como dice el Señor en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados
no prosperará. Pero escuche bien lo que dice, no, léalo en su Biblia. Mas el que lo confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Es clarita la palabra, ¿vio? Amén. Entonces, a modo de conclusión, tengo que decirte lo que dice el Señor en el texto de hoy. ¿Sí? Que el verdadero arrepentimiento que va a traer a nuestra vida refrigerio, paz, paz para con Dios y paz a nuestra alma. Eso es lo que te va a traer el verdadero tiempo de refrigerio, ¿sabes? Eso es lo que estás esperando. Vete al Salmo 51 nuevamente y mira cómo oraba David. Es una oración cantada, ¿sí? Salmo 51. Como dice David, como ora David en ese cántico, vuélveme el gozo de tu salvación. David necesitaba, ¿verdad? Estaba haciendo confesión de pecado y decía, Señor, dame de gozo nuevamente, necesito sentirme contento, necesito, porque el gozo de tu salvación me va a traer, me trae paz y me siento bien contigo, ¿entiendes? Soy un hombre feliz, necesito de vuelta sentir el gozo de Dios. Ya confesé mis pecados, ya me arrepentí, ya esto, Señor, necesito. Como decía David, así como el siervo brama por las aguas, así clama, así brama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de ti. Fíjate qué forma de orar. Estamos sedientos del Señor, sedientos de la presencia del Señor, sedientos de tiempos de refrigerio de parte de Dios. Por eso dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, tu Espíritu Santo. ¿Verdad? A veces perdemos el gozo como resultado del pecado que estamos viviendo. La falta de gozo es abundancia de pecado. Por la abundancia de pecado trae falta de gozo. Trae falta de oración. Hace que nos alejemos cada vez más de Dios. ¿Amén? Amén. Y solo, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, ¿sí? Esa tristeza de que cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, ¿verdad? Esa confesión de pecado, eso nos trae paz de vuelta para con Dios. Como dice, enseña Pablo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, si nuestra vida, si hay tristeza en nuestra vida, si hay amargura hoy en tu vida, hermano, lee un poquito más, medita en el texto de hoy y vas a ver que el Señor te está llamando a un genuino arrepentimiento. No vengas a preguntar de qué, pastor, me tengo que arrepentir, porque yo mi trabajo, ¿sabe? Yo no voy a hacer el trabajo que hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya te señaló tu pecado y tú ya sabes muy bien, y yo sé muy bien de qué tengo que arrepentirme, ¿entiendes? Pero Dios nos está llamando a un genuino arrepentimiento. Tú tienes sed de nuevos tiempos de parte de Dios, tienes sed, ¿verdad?, de un refrigerio de parte de Dios. Bueno, vamos a dar el primer paso, a arrepentirnos y a confesar nuestro pecado delante de Dios. A eso el Señor nos conduce a través del texto. Vamos a ponernos de pie. Arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La cosa, mira, en la iglesia no se trata de baile. Quiero que se lo graben bien, ¿entiendes? No se trata de baile, no se trata de jolgorio, ni que yo me tenga que hacer payaso. Mi trabajo es, sí, señalar el pecado con el poder de la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y esta os hará libres. Gracias, Señor. Y ore, porque vamos a entrar a sumergirnos en Romanos. Tenemos que ser valientes. Sí, pero la gracia de Dios va a estar con nosotros y el Señor nos va a llevar a buenas aguas, ¿verdad? A su presencia por la eternidad. Amén. Vamos todos juntos. Así que alentémonos unos a otros con la palabra, ¿verdad? Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor. Te avergonzado, Señor.
como dice la palabra. Avergonzados, Señor. Como dice David, mi pecado, nuestro pecado está delante de nosotros, Señor. Con aquello que te hemos ofendido está delante de ti, Señor. Nos avergonzamos, Señor. Tu pueblo hoy se avergüenza, Dios. Nuestros rostros caen, Señor, porque no podemos mirarte a los ojos, Señor. Nuestro corazón dobla rodillas, Señor, ante tu majestad, ante tu santidad, reconociendo que solamente tú eres santo, Dios. Amén. Reconociendo que tú eres el justo, Señor, y el que justifica, Señor, Amén. por la fe. Reconociendo que tú eres el santo y el que santifica, Señor, por medio de esa preciosa obra de Cristo, tu Hijo, allí en la cruz, en donde Él llevó nuestro pecado, murió a causa de ellos, Señor. Mas sabemos que resucitó al tercer día para nuestra justificación, amado Dios. Bendice a mis hermanos hoy aquí, Señor, que fueron valientes al escuchar tu palabra y a soportar mi predicación, Señor. Amén. Bendice, Espíritu Santo, Dios obra con poder en sus vidas, convenciéndolo no de lo que yo dije, sino de tu palabra, que es la verdad, Señor. Amén. Obra con poder, Señor. Deseamos, queremos, rogamos tiempo de refrigerio, Señor, Amén. para nosotros, para nuestra casa y nuestras familias, Señor. Amén. Ayúdanos a ser valientes, Señor, y a poder internarnos en un genuino arrepentimiento y conversión. Te lo rogamos, Dios, para que tu nombre, Señor, sea glorificado verdaderamente en nuestra vida. Para verdaderamente ser luminares en este mundo, Señor, a esta generación que tú como iglesia nos has dado para alumbrar, Señor, Amén. por medio de la fe en tu Hijo, mi Señor. Perdónanos, porque tantas veces fallamos, Señor. Vigorízanos con tu perdón, Señor. Amén. Vigorízanos con tu Santo Espíritu, Señor. Danos, Señor, nuevamente el gozo de la salvación. Danos de sentirnos, Señor, gozosos y alegres en tu brazo, Señor, en tu presencia. Oh, Señor, te lo rogamos. Danos paz, Señor. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.